¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Yo creo que ya podemos arrancar. El resto yo creo que se va a ir añadiendo. Eh, Uno y muy importante, bueno, en la anterior clase para recordar, estábamos viendo lo que era la parte de circuitos en paralelo RC y RL, ¿no es cierto? Entonces, dando continuación a eso, ahora nos toca ver los circuitos combinados. Entonces vamos a ver circuitos combinados RC, RL y después de eso vamos a ver lo que es RLC, ¿ya? Básicamente es lo que vamos a hacer el día de hoy. Después, la siguiente sesión, vamos a tener la primera horita, una pequeña clase de dudas, recordatorio y algún ejercicio pendiente que dejemos del día de hoy. Después de eso, desde las 7 más o menos, los voy a liberar para que respondan 3 cuestionarios, ¿no? Ustedes dirán, es mucho. Solamente uno de ellos necesita que repasen, porque uno de los cuestionarios es como lo que hemos estado trabajando, se les va a plantear ejercicios, van a tener un tiempo para resolverlos. Y los otros 2 cuestionarios, bueno, no necesitan mucho estudio, ¿sí? Más que todo es de autoevaluación. Entonces les voy a realizar una autoevaluación para que ustedes mismos se califiquen cómo están trabajando, ¿no? ¿A qué me refiero? Que veo que muchos no participan, ¿no? En la clase de forma activa, les voy preguntando si han calculado algo, entonces no están participando de forma activa, entonces se van a autoevaluar. Los otros 2 cuestionarios son de la anterior semana y de esta semana, o sea, de cómo han ido trabajando en las sesiones. Si revisan la información, se les va a plantear algunas preguntitas y ahí van a tener una ponderación, una escala de calificación, ¿ya? Entonces, 2 cuestionarios son autoevaluación, o sea, no requiere mucho estudio, más bien recordar y ver cómo ha sido su comportamiento, han participado en las sesiones de forma activa. Entonces, más que todo eso. Y el tercer cuestionario, sí, ese sí va a ser ya de la parte de ejercicios que corresponden a esta parte de circuitos combinados, ¿no? Muy bien, entonces les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Les voy a compartir la pantallita. Les estoy dejando ahorita en la plataforma, bueno, ya tienen 2 documentos. Esto de acá que dice ejercicios de circuitos combinados, que son estos de acá, básicamente los ejercicios que vamos a ver el día de hoy. Y aparte de eso tienen un documento más que dice acá, ¿no? Este es un material de repaso que tiene de forma bien detalladita y paso a paso algunos ejercicios de los que vamos a ver hoy. No todos, ¿no? Pero algunos. Entonces, después, bueno, como manejamos la pizarrita igual lo que nosotros vayamos a avanzar, se los voy a colocar acá ni bien terminemos la sesión, ¿sí? Entonces, muy bien, yo creo que ya podemos empezar. Tenemos acá, por ejemplo, un ejercicio que estaba pendiente, ¿no? Este ejercicio de acá, que era de circuito RL, tenemos un circuito en paralelo, y ustedes tenían que determinar lo que era la corriente total. Entonces, quisiera saber cómo les ha ido. Wilfredo, ¿cómo te ha ido? ¿Cuánto te ha salido la corriente total? 134.5 y su ángulo menos 90 grados me salió. Menos 90 y 134.5. Amperios, miliamperios. Miliamperios. Miliamperios, ¿ya? Suena bastante lógico. 134 miliamperios, me has dicho, ¿no? Sí. 134. Muchas gracias. Juan José, ¿cuánto te ha salido? No, dije, no tuve tiempo para hacerlo. Has tenido toda la semana, todo el fin de semana. Estaba haciendo otras cositas, sí. Sí, no te tienes que descuidar de la materia, ¿no? Era solamente un ejercicio, no les estoy dejando prácticas. Las prácticas. Sí, es que no me he conectado a la anterior clase en G y no sabía.
tienen las clases grabadas para revisar. Eso por Sí, ejemplo, sí. a ver, vamos a ver cuánto de nota te pones en tu autoevaluación. Ya. ¿Dónde está, a ver, el amigo Brian? Brian, ¿cuánto te ha salido a ti la corriente? Inge, no podía hacer. Estoy llegando recién a Cochabamba, Inge. He estado de viaje por unos problemas familiares ahí en Santa Cruz y recién estoy llegando. Ya, Va a disculpar, Inge. listo. Noelia, Noelia, ¿cuánto te ha salido la corriente del ejercicio que hemos dejado pendiente en la anterior clase? Buenas tardes, dije, me ha salido Buenas tardes, Noelia. 54, ¿Cuánto te salió, Noelia? 54.5 miliamperes más cuota de 80 miliamperes. Ya. Tú lo has sacado entonces en coordenadas rectangulares. Sí, ¿cómo tenemos que sacar? Ya. Ya, de todas maneras, entre el resultado que tiene Noelia y el que ha sacado Wilfredo, hay bastante variación, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Esto de acá lo vamos a reducir un poquito, que esto de acá se está reduciendo mucho. Entonces teníamos esto, ¿no? Teníamos una fuente de alimentación de 12, teníamos acá una resistencia de 220 y teníamos una resistencia, una reactancia, mejor dicho acá, de 150 ohms, ¿no? Como esto está en paralelo, si ustedes recuerdan, el valor que nosotros tenemos de voltaje de la fuente se está repitiendo acá y se está repitiendo acá, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el ejemplito. Entonces, este es el ejemplo que hemos hecho la anterior clase, ¿sí? Entonces, les comentaba, teníamos acá, por una parte, que determinar la corriente de la resistencia y determinar la corriente aquí en la bobina, la corriente debido a la reactancia, ¿sí? Entonces, el IR, si ustedes recuerdan la ley de Ohm, el IR en este caso va a ser el voltaje de suministro que nosotros tenemos de la fuente dividido entre la resistencia, ¿sí? Y el IL va a ser igual el voltaje de suministro como están en paralelo y acá nosotros vamos a tener la reactancia inductiva. Entonces de esa manera nosotros determinamos IR y L. Y nosotros sabemos también que, bueno, como este circuito está en paralelo, la corriente total va a ser igual al IR más el IL, ¿sí? Entonces, nosotros debemos comenzar con el cálculo de la corriente de la resistencia y luego con la corriente del inductor. Entonces, tenemos acá por una parte la corriente que es de la resistencia. La corriente de la resistencia, la fuente de suministro nos está dando 12 voltios con un ángulo de 0, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá 12 voltios con un ángulo de 0 grados. Y para el otro, bueno, tenemos el valor de la resistencia es 220 ohms, ¿no? Entonces tenemos acá 220, ¿sí? El valor del ángulo de la resistencia, según la gráfica, nosotros hemos visto que si no indica es automáticamente 0, ¿sí? De esa manera, nosotros tenemos 12 dividido entre 220. Y eso me sale un 1, 2, 3, 54.5 miliamperios, ¿no? Entonces tenemos por una parte acá 54.5 con un ángulo de 0 grados miliamperios, ¿sí? La forma rectangular de este IR que acabamos de determinar, esa es la forma polar. La forma rectangular sería 54,5 más J0. No tiene componente, ¿no? En el eje J, porque el ángulo es 0. No tiene componente en el eje J. Entonces tenemos por una parte aquí IR, ¿no es cierto? Ahora debemos determinar el IL.
IL tenemos el voltaje de la fuente, son 12 voltios con un ángulo de 0 grados. Y el valor de IL, nosotros si revisamos, es de 150 ohmios. Ya nos está dando el valor de la reactancia, ¿no? No es el valor del inductor, no está en henrios, ¿no? Entonces esto está directamente en ohmios, por lo tanto es el valor que tenemos de reactancia de la bobina. Entonces tenemos acá 150, ¿no? 150 con un ángulo de, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de reactancia, el ángulo es 90 grados positivo, ¿no? Cuando es reactancia inductiva. Cuando es reactancia capacitiva, es un ángulo de 90 grados, pero negativo. Entonces, en este caso, esto es inductivo, por lo tanto, es 90 grados positivo, ¿sí? De tal manera que acá nosotros vamos a tener 12 dividido entre 150. Entonces yo tengo acá 1, 2, 3, tengo 80 con un ángulo de... Esto acá está con positivo, como estos dos se están restando, esto se va a volver negativo, ¿no es cierto? Es 0 menos 90 grados. Vamos a tener acá menos 90 grados y esto está en miliamperios, ¿sí? Entonces, eso es el valor polar. El valor rectangular de IL, miren, esto es menos 90 grados. No tiene componente en el eje de los números naturales, ¿no es cierto? Entonces, esto es 0 menos J 80, ¿no? Básicamente esto sería así. Entonces tenemos esto en miliamperios. De tal manera de que nosotros ya calculando esto, no haciendo el I total, vamos a tener que el primer valor que nosotros habíamos calculado, que es 54.5, tenemos 54,5 más J0, ¿no es cierto? Esto es la corriente de la resistencia. Y le vamos a sumar ahora la corriente del inductor. Para la corriente del inductor teníamos, ¿cuánto nos salió? 80 nos salió, ¿no? Entonces tenemos acá 0 menos J80, ¿sí? Entonces hacemos la suma. El I total sería 54.5. Esto de acá ahora lo sumamos, menos J80 miliamperios. ¿Está bien? Lo que nosotros hacemos ahora, bueno, tenemos el resultado en su forma rectangular. Lo vamos a llevar a la forma polar. Para la forma polar, lo voy a hacer acá. Vamos a tener 54.5 al cuadrado más 80 al cuadrado y raíz, ¿no? De esto de acá sacamos la raíz. Entonces, si nosotros calculamos esto, tenemos 54.5 al cuadrado más 80 al cuadrado, y la raíz de esto me sale 96.8. Entonces, por una parte tengo acá 96.8, ¿sí? Ahora sacamos el ángulo. El ángulo es la inversa de la tangente de 80 dividido entre 54.5, ¿sí? Entonces tenemos acá la inversa de la tangente de 80 dividido entre 54.5. Entonces me sale un ángulo de 55.73. Aquí sale un ángulo de 55.73. Sí, está bien. 55.73 grados. ¿Ya? De esta manera, el ángulo hay que tener un poco de cuidado, porque no se olviden, en realidad esto es menos 80. Si nosotros graficamos esto, en la gráfica esto nos va a salir hacia este lado. Lo que quiere decir que este ángulo es en realidad negativo, ¿no es cierto? Entonces, el valor del I total va a ser igual a 96.8
con un ángulo de menos 55.73 grados. Esto por si acaso está en miliamperios, ¿no? El resultado está en miliamperios. Y bueno, básicamente eso era el ejercicio, ¿no? El ejercicio que ustedes tenían que realizar. ¿Sí? Muy bien, lo que les voy a mostrar ahora, bueno, ya hemos resuelto el ejercicio que quedaba pendiente de la anterior clase. Hasta aquí era paralelo. Estos que vamos a comenzar a ver ahora ya son circuitos combinados, ¿ya? Estamos hablando de circuitos combinados y bueno, vamos a ver la forma de resolver esto, ¿no? Para estos circuitos combinados necesito mostrarles un detalle que es muy importante, ¿ya? Vamos a volver acá a la pizarrita. Y lo que tengo que mostrarles acá es cuál es el comportamiento de los capacitores, de los inductores, cuando se encuentran en serie, en paralelo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la resistencia, no hablamos de la resistencia, estamos hablando de una resistencia en serie. Tenemos dos casos para la resistencia, uno en el cual tenemos una resistencia acá, otra resistencia acá, aquí tengo un R1, aquí tengo un R2, y esta otra situación en la cual tenemos ya no en serie, sino en paralelo, ¿no? Igual acá tenemos R1, acá tenemos R2. Entonces, lo que sucede en el caso de la resistencia es cuando están en serie, la resistencia equivalente o la resistencia total es la suma, ¿no? R1 más R2 más puntos suspensivos, la cantidad de resistencias que nosotros tengamos en serie, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la resistencia en paralelo? La resistencia total de la resistencia en paralelo, se los voy a poner ya despejadito, esto viene así. Esto es como una forma general, R1 más R2 más, y lo voy a dejar en puntos suspensivos porque aquí yo puedo tener n cantidad de resistencias, ¿no? Entonces, acá no lo estoy haciendo bien, me falta un detalle, perdón. Es 1 sobre R1, ahora sí está bien, más 1 sobre R2, más 1 sobre R2, más y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con la parte de los inductores, ¿no? Tenemos acá la parte de los inductores. Yo puedo tener acá un inductor, otro inductor, tengo acá un L1, tengo acá un L2, tenemos acá un L2. Lo mismo para el paralelo, ¿no? Tenemos acá 1, tenemos acá 2, entonces aquí igual tengo L1, L2. Al momento de hacer la sumatoria, pasa exactamente lo mismo que con la resistencia. Mi L total, mi L equivalente, va a ser igual a la suma de L1 más L2 más, y así sucesivamente, ¿ya? Después de esto, un segundito por favor. Después de esto, para el paralelo, tenemos acá un L total, el L equivalente. Vamos a tener, decíamos igual que en el caso de las resistencias, lo siguiente. 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con las bobinas ocurre exactamente lo mismo que con las resistencias, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con los capacitores? Con los capacitores ya no es tan directo. Yo puedo tener acá un capacitor, puedo tener acá otro. Voy a tener entonces aquí un C1, aquí voy a tener un C2. El C equivalente o el C total, como lo estábamos viendo, va a ser igual, y en este caso es como si estuviese en paralelo. Miren, C1 más C2 más y así sucesivamente, ¿ya? En este caso hay que tener cuidado porque con los capacitores cuando los tenemos en serie, en realidad la suma, si nosotros comparamos con las resistencias, se hace como el paralelo, es al revés, ¿ya? Lo que quiere decir cuando nosotros tengamos acá capacitores que estén en paralelo, el C equivalente va a ser igual a la suma directa, ¿no? Más C2 y más y así sucesivamente, ¿sí?
Esto de acá que les estoy mostrando es importante porque en los circuitos que nosotros manejamos como combinados, bueno, aquí estamos viendo de manera bastante sencilla. Puedo tener acá otro capacitor, puedo tener acá otro capacitor, entonces puedo tener más combinaciones, ¿ya? Entonces, para eso es importante esto de acá, ¿no? Esto que estamos viendo, que tiene que ver con las sumatorias, ¿no? Sacar los equivalentes. Que si se dan cuenta no es tan complicado, ¿no? Hemos empezado con la resistencia, esto de aquí ya lo conocían. Las bobinas, que es muy parecido a las resistencias. Y solamente hay que tener cuidado con el caso del capacitor, porque los capacitores, como les indicaba, es al revés, ¿no? Lo que es en serie es como una sumatoria de paralelo de las resistencias, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo es que nosotros resolvemos este ejercicio? ¿No? Este es el primer ejercicio que nos está pidiendo aquí determinar la corriente total, ¿no? Nos está pidiendo determinar la corriente total de todo el circuito, ¿no? Entonces, cuando ustedes calculaban, lo mismo pasa con los circuitos de corriente continua, querían determinar directamente una corriente total, yo podría hacerlo por partes, podría ser la corriente que está circulando por acá, la que está circulando por acá y posteriormente la que está circulando por acá, ¿sí? De todas maneras, ¿qué sería lo recomendable? Sacar una impedancia total, ¿no? Si se dan cuenta, acá yo tengo una impedancia en serie y acá tengo una impedancia en paralelo. Entonces tengo un Z1 y un Z2, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando en este momento es que esto de acá posteriormente se convierta, si nosotros lo vemos de la siguiente forma, tenemos por acá la fuente. Vamos a tener acá resultado de esto. Vamos a tener un Z1. Entonces aquí yo voy a tener una impedancia Z1. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con esta otra? Estos dos se van a volver igual uno solo. Y voy a tener la impedancia 2. Entonces aquí voy a tener un Z2. ¿Sí? Tengo acá un Z2. Tengo un Z1. Y lo que tengo que hacer es el serie de estas dos impedancias. ¿Qué quiere decir el serie? Con las impedancias habíamos visto que es suma, ¿no? Cuando tenemos en serie suma, cuando tenemos en paralelo es como hemos visto con las resistencias. Tiene el mismo esquema, se realiza de la misma manera, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que determinar es el valor de la impedancia en este punto para Z1 y luego el valor de la impedancia para este otro punto para Z2, ¿sí? Muy bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer en este momento es, vamos a hallar la impedancia 1, ¿no? Entonces para eso estamos acá con el ejemplo número 1, lo vamos a poner porque es el primer ejemplito. Entonces tenemos que determinar la impedancia Z1, ¿no? Para determinar la impedancia Z1, hay un detalle acá. Nosotros tenemos el valor que es el que estamos viendo acá, tenemos el valor del capacitor, ¿no? Tenemos el valor del capacitor. Segundito. Tenemos el valor del capacitor, les estaba comentando, ¿no? Entonces, no tenemos la reactancia. ¿Qué necesitamos para determinar la impedancia? La reactancia, ¿no? En este caso en particular, ¿cuánto es la reactancia para este capacitor de 0.1? Vamos a hacer de forma paralela, porque voy a necesitar la reactancia de C1 y voy a necesitar la reactancia de C2. Entonces, ustedes me van a mostrar, ¿no? Les voy a preguntar. Les voy a dar unos 2-3 minutitos para que determinen esto. Tienen aquí el valor de la frecuencia, miren, es 5 kHz. Quiero que me determinen el valor de la reactancia 1 y el valor de la reactancia 2. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo? Prácticamente que calculen el XC1 y el XC2. ¿Sí? Muy bien, les doy unos 2-3 minutitos, por favor.
Miguel, ¿será que le puede mostrar ese ejercicio? Aquí está. ¿Y qué suele sacar 9 de esos dos? Solo él. Necesitamos las reactancias, correcto. Después vamos a continuar con el ejercicio. Ustedes me van a dar el valor de la reactancia. Después de eso determinamos la impedancia acá, luego acá. Solamente determinen las reactancias. ¿Ya? Solamente las reactancias. Después de eso, bueno, conmigo vamos a hacer la sumatoria con el valor que han calculado. La sumatoria aquí, la sumatoria aquí. Me sale 318 Inge y el otro 677. Ya, a ver. XC1, ¿cuánto te sale? 318. 318. Punto 30 ohmios, sí. Punto 3, ¿no? Punto 3 ohms. ¿Alguien ha Y sacado otro 677. XC2? ¿Cuánto te sale? 677. 677 ohmios, ¿no? $677 ohmios, ¿correcto? Aldair. Sí, está correcto, Inge. Oh, sí, muchas gracias. Entonces, ¿alguien ha sacado algún valor diferente? Inge, el XC2, ¿Cuánto te sale?
677.25 ohmios. Ah, pero está bien, es lo mismo. Punto 25. Sí. ¿Alguien que haya sacado diferente? Vamos a hacer la prueba con el primerito, ¿no? A ver. Vamos a hacer la prueba con el primero, ¿ya? Entonces, para el primero tenemos acá 0.1 microfaradios, ¿no? Micro quiere decir por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, vamos a tener 2 por pi. Ahora vamos a calcularlo de manera bastante rápida. Correcto, el primero es 318. Vamos a ver con el segundo, ¿no? Entonces, igual tenemos 2 por pi por 5 por 0.047. $677.25. Correcto, muy bien, chicos. Entonces, tenemos ya los valores de las reactancias. Lo que hay que determinar ahora es los valores de las impedancias, ¿no? Entonces, vamos a tener de la siguiente manera, miren. Vamos a tener acá un Z1 que va a ser igual a... Esto tiene su resistencia que es de 1 kilo ohmio, ¿no? Entonces tiene su resistencia que es de 1 kilo ohmio. Vamos a poner eso en ohmios, porque el otro valor está en ohmios, ¿no? Entonces vamos a tener acá 1000 kiloohmios menos J, ¿y dónde está? Menos J, ¿cuánto nos salió? Nos salió 318.3. Entonces tenemos menos J, 318.3. ¿Sí? El valor de la impedancia Z2. El valor de la impedancia Z2, tenemos la parte resistiva acá que es 380, ¿no? Solo que aquí hay que tener un poco de cuidado porque estos estaban en serie, entonces no hay ningún problema. Los hemos sumado directamente, ¿no? En cambio Z2 está en paralelo, entonces no puedo hacer una suma directa, ¿sí? Tendría que ser el paralelo de estos dos para determinar la impedancia. Entonces, para esto de acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener Z2, tenemos aquí esto que es 680, ¿ya? Vamos a tener 680, ahí está, tenemos 680 por la reactancia que hemos determinado hace un momento que era de 677, ¿no? Entonces 680, esto lo vamos a manejar de forma polar, 680 con un ángulo de 0 grados, multiplicado por 677, esto es reactancia capacitiva, por lo tanto es menos 90 grados, ¿no? Después de eso tenemos acá lo que es la suma, ¿no? Entonces tenemos 680 menos J, 677, ¿sí? Como ustedes ya saben hacer operaciones, me avisan cuánto les sale este resultado. ¿Cuánto les sale toda esta operación?
Primero hacen la multiplicación de arriba. Esto de acá habría que ver de llevarlo a la forma polar. Y después de eso hacer la división, ¿no? Aquí hay un dato bastante interesante, miren. Esto es 680, este es 677. Son valores casi iguales, ¿no? Entonces, si tenemos valores casi iguales, de seguro que el ángulo que ustedes van a calcular les va a salir muy próximo a 45 grados. Y el valor, obviamente, de acá, el valor del módulo del vector en su forma polar, va a El salir ángulo me sale 44.87 grados, señor. todo. Todavía. Ya he sacado bien, me sale 479.79 con un ángulo de 45.13. 479.9. Punto 79. 400, perdón. 479.79. Punto 79 con un ángulo de Menos 45.13. menos 45 grados, ya, punto 13. Ya, ¿alguien ha sacado otro resultado? ¿Nadie más está calculando? Recuerden lo que les he dicho de la autoevaluación. Quisiera ver cuánto de notas se van a poner. Que participe nomás, Inge. Ya, muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Vamos a hacer una pequeña verificación, ¿sí? No sé cuánto les ha salido a ustedes, pero el denominador en realidad a mí me sale en 180 al cuadrado
más 677 al cuadrado y raíz. Entonces, a mí me sale 959.54, ¿sí? Entonces, esto es para el Z2. Sale 959.54. Y el ángulo de esto, lo estamos haciendo un poco más directo. El ángulo de esto es 44.87, creo que sí. muy próximo a 45 tendría que salir. Sí. 44.87 para ser exactos. Entonces, esto de acá tiene un ángulo de 44.87 grados, ¿no? Hay algo que no debemos olvidarnos. Esto es negativo, ¿sí? Por lo tanto, esto acá es negativo, ¿sí? En la parte de arriba, a ver, la parte de arriba ya es un poco más sencilla. Básicamente hacer una multiplicación, 680 por 677. Esto sale un valor bastante grande, es 460.360, ¿no? Entonces tenemos 460.360. 360 con un ángulo de, por una parte esto es 0 grados y esto es menos 90, entonces 0 más menos 90, esto sigue siendo menos 90 grados, ¿no? Entonces ahora la división es mucho más sencilla, ¿no? Tenemos este valor de acá. Tenemos este valor de acá, entonces esto de acá lo vamos a dividir entre 959.54. Entonces tenemos acá 479.77. Entonces tenemos acá 479.77. Y esto de acá tiene un ángulo de menos 90 grados. Y esto es menos 90 grados menos 44.87, ¿no? Entonces menos por menos da más. Sería 44.87. Tenemos 45.13 negativo, ¿no? Entonces tenemos menos 45.13 grados. ¿Sí? Entonces, miren, ya tenemos Z1, ya tenemos Z2. Tenemos Z1 y Z2. Lo siguiente que tendríamos que hacer es, hemos llegado a esta parte, ¿no? Tenemos una impedancia en serie con otra impedancia, entonces básicamente tendríamos que realizar la suma, ¿no? Para la suma de esta impedancia, miren, se los voy a poner de la siguiente manera. O sea, ahorita esto está a 45 grados, o sea, es 45.13, pero ese punto 13, por la magnitud de los valores, van a ver que no influye. Si gustan, pueden hacer igual el cálculo de verificación con senos y cosenos, ¿no es cierto? Pero, miren, solamente dándome cuenta del valor del ángulo, es 45 grados, yo sé que este valor que tengo aquí, mi X, con respecto a este valor que está aquí, es bastante parecido, porque esto está a 45 grados, ¿ya? Entonces, yo podría decir de alguna manera que este 479.77, de acuerdo a esto, se está distribuyendo en estos puntos de acá, aquí y aquí. Ahora, si gustan, lo podemos hacer paso a paso, ¿no? Tomando en cuenta lo que son senos y cosenos, ¿no? Para X, por una parte, tenemos el valor de 479.77, 479.77 por el coseno de 45.13, ¿no? 45.13, ¿sí? Eso por una parte para X. Entonces, en este caso tenemos 479.77 multiplicado por el seno de 45. Tenemos 338.47, ¿no?
Tenemos entonces acá 338.47, ¿no? Después para Y tenemos el valor igual de 479.77 multiplicado por el seno de 45.13, ¿sí? Entonces, van a ver que el resultado va a salir bastante parecido, ¿no? Tenemos 479.77 multiplicado por el seno de 45.13 grados. Entonces, me sale 340, casi clavados. 340. Entonces, de esa manera ya tenemos ambos, ¿no? Si yo me doy cuenta, esto está yendo hacia abajo. Por lo tanto, X es positivo y es negativo, ¿no? Entonces, vamos a tener acá un Z2 que va a ser 338.47 y el otro valor que es negativo menos J era 340 si no estoy mal, ¿no? Z1 teníamos que era, lo teníamos por acá. Z1 teníamos que es 1000 menos J 318.3, ¿no? Entonces tenemos acá 1000 menos J 318.3. ¿Ya? Ahí. Muy bien, entonces hacemos la suma de las impedancias. De esa manera aquí vamos a tener la impedancia total, ¿no? Entonces tenemos por una parte aquí 338.47 más 1000. Esto es 1338.47, ¿no? Esto es menos y menos, entonces, bueno, en realidad ambos se van a sumar. Vamos a tener 340, 640, 658.3, no sé si estoy mal. 658.3. Esa sería nuestra impedancia total, ¿ya? La impedancia total no la puedo manejar, o sea, ahorita ya tenemos el total de estos dos, no la puedo manejar en estos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque por la ley de Ohm, al momento de hacer la división, voy a tener la división de un polar y un rectangular. Entonces, lamentablemente, esto de acá lo tenemos que llevar a su forma polar, ¿no? ¿Me indican cuánto es la forma polar de esto? $1.49, Inge. 1.49, ¿estás seguro? Son valores grandes. 1.49 kilos. A ver, vamos a revisar paralelo a ustedes. Con un ángulo de menos 26.2. Ese valor que me estás dictando, ¿qué unidades tiene? ¿Qué unidades tiene? 1.49 me has dicho, ¿qué unidades tiene? Kilos, Inge. Muy bien, gracias. 1.49. Entonces, para el tema del ángulo, a ver, ¿cuánto le sale el ángulo? Yo saqué, Inge, 1491.56 con un ángulo
26.18 grados. ¿Ya? El valor que tienes está bien, pero si llevas eso a kilos, te va a salir exactamente el mismo valor que hemos sacado, pero está bien. ¿Qué ángulo les sale? 26.18, Inge. Perfecto. 26.2 18. menos 26. Sí, eso. 26.18. 26.18, redondeado 26.2. Entonces tenemos esto, pero ojo que esto de acá está en kilos, ¿no? Esto es kilomnios. Sí, Hay que está tener bien así. un poco de cuidado con esto, ¿no? Esto está en kilomnios. Entonces, ahora sí, miren, ya tenemos la impedancia total. Tenemos el valor acá de la fuente. Tenemos nuestro valor de la fuente que es de 10. Y con esto podemos determinar ya lo que es la corriente, ¿no? Entonces, aplicando la ley de Ohm, vamos a tener acá que la corriente total del circuito es igual al voltaje de suministro sobre la impedancia total que hemos calculado, ¿sí? Voltaje de suministro, a ver, esto de acá es 10. Tenemos 10 con un ángulo de 0 grados. Y tenemos acá 1.49. Ese kilo va a hacer que esto se vuelva directamente miliamperios. ¿Ya? El resultado que yo vaya a sacar es en miliamperios. Porque la división del kilo va a salir un 10 a la menos 3. Entonces esto se va a volver 1000. Si quieren hacerlo paso a paso, si quieren tomar al final lo que es el tema de notación científica y hacerlo con calma, lo pueden hacer, ¿no? Yo lo estoy haciendo un poquito más directo. Entonces tenemos acá el 1.49 con un ángulo de menos 26.2 grados, ¿no? Esto de acá directamente yo lo estoy calculando en miliamperios. Lo que salga de esto es miliamperios, ¿ya? El kilo que tenía se ha vuelto ahora mili, ¿ya? Entonces el I total va a ser 10 dividido entre 1.49. 6.71. Perfecto. 6.71 con un ángulo de 0 menos 26.2. Esto se va a volver positivo. Tenemos 26. correcto. Y esto está en miliamperios. ¿Sí? Entonces, esto está en miliamperios. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Estamos aplicando, miren, toda la matemática que hemos aprendido de números complejos. Les había comentado, ¿no? O sea, todos los ejercicios de circuitos de corriente alterna se aplican lo que son números complejos y seguimos aplicando lo que son las leyes que han aprendido en corriente continua. Miren, seguimos aplicando paralelos, series, seguimos aplicando la ley de Ohm. En algún momento hemos aplicado la ley de Kirchhoff para el divisor de corrientes, ¿no? Y bueno, en alguno de los ejercicios que tengo por acá vamos a aplicar el divisor de voltajes, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna consulta, algo que quieran que se repita, algo que no se haya entendido de todo lo que estamos viendo? ¿Ya? Podemos continuar. En realidad tenemos un montón de ejercicios. Entonces, tenemos este de acá. El siguiente es este, ¿no? Es este de acá. Entonces acá, miren, nos está pidiendo determinar solamente la impedancia total. Ya no es la corriente, solamente impedancia total, ¿no? Entonces, por una parte, miren, esto ya está marcadito. Esto de acá es una sumatoria, ¿no? Tengo la resistencia y tendría que sumarle la reactancia capacitiva. Lo mismo está pasando acá. Yo tengo la resistencia y tendría que sumarle la reactancia capacitiva. Voy a tener estos dos y de estos dos lo que yo les sugeriría para hacer el paralelo es llevarlo a su forma polar también, ¿no? Porque hemos visto que tenemos multiplicación, ¿sí? Tenemos multiplicación y suma. Entonces los van a llevar a su forma polar y van a hacer la operación, van a determinar el valor de la impedancia total, ¿ya? Este ejercicio de acá se los voy a dejar a ustedes.
Y la siguiente clase, bueno, yo les voy a preguntar, vamos a ver cuánto les ha salido para poder revisar, ¿ya? Entonces, este de acá ustedes lo van a realizar y lo vamos a revisar la siguiente clase. Tenemos este otro de acá que es el ejercicio 3. El ejercicio 3 tiene algo que está aquí bastante interesante, ¿no? Cuando ustedes, a ver, les pregunto esto. Cuando ustedes resolvían los ejercicios de resistencias equivalentes en circuitos de corriente continua, ¿qué procedimiento seguían? ¿Cómo hacían? O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, o sea, para que se entienda un poco más la pregunta, qué pasaría si en vez de este capacitor, yo tuviese resistencias, ¿no? Entonces tengo estas tres resistencias acá, este de acá tal vez también sería una resistencia y este de acá también. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué sucedería? ¿Cuál es el procedimiento que ustedes siguen para resolver ese circuito equivalente? Para determinar la resistencia equivalente. Debemos reducir el circuito, Inge. Muy bien, perfecto. Empezamos por ahí. Vas a reducir el circuito. Al momento de reducir el circuito, ¿cómo empiezas? Primero serían los paralelos y luego las resistencias. Primero los paralelos y luego estos de acá. Ya. Circuito en serie, sí. Los circuitos en serie. Generalmente se los resuelve de derecha a izquierda. Yo tendría que ir desde este lado hacia este lado. ¿Qué quiero decir? Voy a agarrar estos tres y estos tres los voy a volver uno solo. Después de eso voy a hacer este con este de acá y después de eso este con este de acá. O sea, ¿a qué me refiero? Voy a sacar acá un equivalente. Esto en realidad no es una regla, pero es un procedimiento de trabajo para el cálculo de resistencias equivalentes. Y estamos aplicando el mismo criterio. Esto de acá tiene un equivalente, ¿no? Aquí yo voy a tener mi primer Z1, ¿sí? Después tengo este Z1 en paralelo con este. Entonces, acá voy a tener un Z2. Estoy yendo de derecha a izquierda. Aquí voy a tener un Z2. Y después, este de acá lo vamos a hacer con el final. Aquí vamos a tener el Z, el Z3 que en realidad sería nuestro Z total. Entonces, estamos yendo desde la derecha, hacia la izquierda. Generalmente se sigue ese procedimiento para hacer una reducción paso a paso, ¿no? En resistencias tenías una resistencia equivalente 1 acá, otra resistencia equivalente 2 acá y una total acá de todo el circuito. Entonces, es básicamente lo que nosotros estamos buscando hacer. Este de acá vendría a ser el ejercicio número 3. Aquí vamos a mantener. Este sería el ejercicio número 3, ¿ya? Entonces, dentro de este ejercicio número 3, nosotros vamos a determinar primero el equivalente de esto. Tenemos resistencias en serie, ¿ya? Entonces, nosotros acá estamos haciendo el ejercicio número 3. Estamos haciendo el ejercicio número 3. Entonces, el primer equivalente, la primera impedancia que hemos dicho, Z1, va a ser básicamente 470 más 330 más 680, ¿no? Un poquito lo vamos a recorrer ahí para que se note. No tenga que minimizar la ventana. Entonces, tenemos 470 más 330 más 680. Muy bien. Entonces tenemos acá 470 más 330 más 680. Tenemos 1480, ¿no? Entonces tenemos acá 1480 ohmios, ¿no? Esto de acá, antes de ponerle los ohmios, en su forma de representación polar, como son resistencias solamente, esto es 0 grados, ¿sí? Y acá,
bueno, no es necesario en este caso que ponga la parte rectangular, porque este de acá está en paralelo con este, aunque sí sería importante poner. A ver, lo vamos a poner. Vamos a tener acá Z2 y en Z2, no es Z2, perdón. Sigue siendo Z1, pero en su forma rectangular. Vamos a tener 1480 más J0. ¿Sí? 0 grados. O no es grados, perdón. Vamos a tener J0. Después de esto, determinamos el otro valor, ¿no? Para el otro valor, en este caso, bueno, no tenemos lo que es el valor de reactancia. Entonces necesitamos determinar los valores de reactancia. El camino que estoy siguiendo en este momento es un poquito largo. Voy a tener que hacer el serie de esto. Después de su impedancia acá, otra vez impedancia. Y vamos a implicar algunos cálculos más. Esta es una forma. La otra forma sería, como alguno de sus compañeros estaba mencionando, que nosotros agarremos estos dos capacitores, hagamos el paralelo y ese paralelo recién con este de acá lo juntemos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, aprovechando estos valores de acá, antes de transformarlos en reactancias, acá, vamos a determinar el Z2, ¿no? Para nosotros el Z2 ahorita va a ser el paralelo, este paralelo, ¿sí? Tenemos dos capacitores que están en paralelo, por lo tanto es una suma directa, ¿no? Entonces yo voy a tener acá, antes del Z2, vamos a tener el C total, y vamos a tener C1 que es 0,1 más C2 que es 0,22, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 0,32 microfaradios, ¿sí? Tenemos ya el equivalente. De este equivalente, ahora yo ya puedo determinar lo que es el valor de la reactancia. Necesito determinar el XC. El XC es 1 sobre 2 por pi, perdón, es 2 por pi. El valor de la frecuencia es 2 kilos, 2 por 10 a la 3, multiplicado por el capacitor que hemos sacado, que es el total, que es 0,32 por 10 a la menos 6. Entonces, el XC nos va a salir, a ver cuánto les sale. 248.68. 248.68. Entonces tenemos 248.68. Esto está en ohms, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más ha sacado? ¿Nadie más? Vamos a darle una pequeña verificación. 2 por pi por 2 por 0.30. Correcto, 248.68. Muy bien. Entonces tenemos el valor ya de la reactancia. Tenemos el valor de la reactancia, tenemos el valor de la resistencia. Entonces ahora sí podemos determinar el valor de la impedancia total, ¿no? Entonces, básicamente nuestro circuito se ha vuelto algo así. Tenemos por acá la fuente. Aquí hemos sacado el equivalente. Y aquí hemos sacado el equivalente. ¿Sí? Hemos sacado los equivalentes. Entonces tenemos la fuente aquí. Aquí voy a tener el XC1. Habíamos dicho aquí vamos a tener el Z2. Aquí hemos determinado el Z1. ¿No? Entonces debemos hacer el paralelo de esto. El paralelo de esto va a ser el Z total. Va a ser Z1 por Z2 dividido entre Z1 más Z2. ¿Sí? Entonces, el Z1 nosotros ya más o menos lo habíamos determinado por acá. Es 1480 con un ángulo de 0 grados, ¿no?
Entonces tenemos por una parte aquí, perdón, sí está bien, tenemos por una parte aquí para el Z total 1480 con un ángulo de 0 grados, ¿no? Acá para el Z2 hemos determinado este valor de XC. Z2, no se olviden, ahorita esto de acá, como es solamente reactancia capacitiva, no tiene parte dentro del eje de los números naturales. Entonces, esto de acá, por ejemplo, tiene un ángulo de menos 90 grados. Entonces tenemos 248.68. Entonces por 248.68 con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Y acá tenemos la sumatoria, ¿no? Deberíamos sumar. Entonces, para sumar, lo voy a recorrer un poquito más acá. 1480 más J0 más 0 menos J 248.68. Entonces, básicamente tendríamos acá lo siguiente, ¿no? El Z total tendría que salir de la multiplicación que nosotros tenemos aquí arriba. Podríamos aprovechar y multiplicar ahora. 1480 por 248.68. 1480 por 248.68. Un valor que sale igual, es bastante grande. Son 368.046.4 con un ángulo de menos 90 grados. Y esto yo tendría que dividir entre el de abajo, ¿no? Esto es 1480 menos J 248,68. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto le sale esto? $248.68. ¿Estás segura? Me Sí. estás dando este mismo valor ahorita. Ah, el valor total de todo. Ya, a ver, ¿cuánto? ¿Me puedes repetir, por favor, Noelia? Noelia. 248.68. Después, te falta el ángulo, ¿no? Ahí yo. Aquí falta el ángulo. Ay, no, hija, estoy mal. No está tan lejos tu valor, pero algo ha fallado. ¿Cuánto le sale? Inge, ¿Cuánto te sale? a mí me ha salido 248.68 con un ángulo de menos 158.68. Uy, a ver, revisen. No, está variando mucho.
¿Cómo es? ¿Cuánto le sale? El primer valor aquí sale 245.36. No sé si les ha salido ese valor. 245.36. ¿No? Ahora el ángulo. El ángulo tendría que salir 80, 81 más o menos. A ver, vamos a ver. La tangente inversa de 80.47. 80.47, perfecto. Con un ángulo de 80.47 grados. Con eso tenemos nuestra impedancia total. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta de este ejercicio. Esta es una forma. No hemos hecho el serie, hemos hecho el paralelo. El otro sería trabajando solamente con equivalentes, ¿no? De derecha a izquierda, saco este equivalente, pero, al hacer las operaciones para determinar las impedancias, es bien moroso, ¿no? Si nosotros hacemos eso, porque aquí yo tendría una impedancia, un cálculo de impedancia en paralelo y otro cálculo de impedancia en paralelo con esto. O sea, nos pasaríamos doblemente el trabajo. Es un poco moroso, ¿no? Entonces, lo que hemos visto más conveniente es hacer primero el serie y luego hacer el paralelo, ¿no? Y de esa manera hemos unido y hemos determinado la impedancia total. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Podemos continuar. Tenemos varios ejercicios. Entonces, acá este que nos está pidiendo determinar la corriente total, tenemos dos resistencias. Miren, estas dos están en serie, estas dos están en serie. Entonces, habría que ver cómo determinar esto, ¿no? Este de acá, este ejercicio de acá, les está pidiendo determinar la corriente total, ¿no? Entonces, van a sacar acá el equivalente, la resistencia total, van a sacar aquí igual el equivalente, el capacitor total, y van a tener una impedancia Z1 acá, una impedancia Z2, y luego hacen el paralelo de ambas, ¿ya? Este de acá igual se los voy a dejar, miren, ya son dos ejercicios. Por una parte está este de acá, que es el ejercicio 2, y este de acá que vendría a ser el ejercicio 4. Se los estoy dejando nuevamente la siguiente clase de entradita, les voy a preguntar y vamos a ver cómo han resuelto, cuánto les ha salido. ¿Ya? Después de esto, bueno, acá nosotros estamos empezando ya con la parte de los circuitos combinados, pero esta vez estos circuitos combinados están para lo que es la parte de bobinas, ¿no? Son circuitos RL combinados. De la misma manera, miren, nosotros tenemos acá una impedancia, un Z1, aquí tenemos una impedancia, un Z2, como nos está pidiendo determinar la corriente total, yo debo calcular la impedancia acá, después las dos, o sea, bastante parecido a lo que hemos hecho al principio, lo que hemos hecho acá, voy a tener un Z1, voy a tener un Z2, y después de eso voy a tener la sumatoria de ambos para determinar la impedancia total, ¿sí? Tengo la impedancia total, tengo el voltaje de la fuente y con eso yo puedo determinar lo que es la corriente, ¿no? La corriente total de todo el circuito. Muy bien, entonces les voy a dar unos 5 minutitos, me van a determinar la impedancia Z1 y la impedancia Z2. A ver, ¿cuánto le sale la impedancia Z1 y cuánto le sale la impedancia Z2? Este ya sería el ejercicio 5. ¿Cómo harían?
Lo primero que necesitamos conocer son las reactancias inductivas, ¿no? Entonces necesitamos conocer la reactancia de L1 y la reactancia de L2. Siete punto 85 Inge. 7.85, eso es directamente la impedancia o La la primera, reactancia. la reactancia. Directamente la reactancia, ya. Eso es del L1. ¿Cuánto era, me dictas, por favor? 7.85. 7.85. ¿Y en qué unidades está esto? En kilos, Inge. Kiloohmios. Muchas gracias, muy bien. Sí. Ahora la reactancia 2, del inductor 2. 3.14. 3.14. Y esto está en Kilos igual. kilos, perfecto. Sería bueno mantener kiloohmios porque si se dan cuenta, esto está en kilos, esto está en kilos, esto está en kilos, ¿no? Entonces muchos valores están en kilos, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha sacado otro valor? El mismo Inge. Mismo Jonathan. ¿Nadie más ha calculado? ¿Qué notas se pondrán en su autoevaluación de participación, no? ¿Nadie más? Yo calculé 7.853.9. Bien, Eso muy en bien. ohmios. Entonces, si llevas eso a kiloohmios es 7.85, entonces está bien. Muy bien, entonces continuamos, ¿no? Entonces tenemos el valor de 7.85 kiloohmios para la reactancia del inductor 1 y 3.14 kiloohmios para la reactancia del inductor 2, ¿no? Ahorita, bueno, como les estaba comentando, un segundito, ya tenemos los valores de la reactancia, entonces lo que tengo que hacer ahora es determinar mi impedancia aquí y determinar mi impedancia de este otro lado, ¿no? De alguna manera esto, a ver, no varía en cuanto a su procedimiento, ¿no? Con lo que estábamos viendo hace un momento. Entonces, para el Z1, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo aquí como Z1, Z1 va a ser igual a, tenemos 4.7. No estoy convirtiendo, ¿por qué? Porque la reactancia, el XC que hemos calculado acá, el XL, perdón, también está en kiloohmios, entonces no necesito convertir, ¿no? La reactancia 1 era 7.85, esto es ahora más, ¿no? Más 7.85, ¿no? Y esto de acá está en esto también está en kiloohmios, ¿no? Entonces acá tenemos kiloohmios. Ahora debemos determinar Z2. En Z2 tenemos aquí un paralelo, ¿no? Entonces Z2 acá va a ser igual a, tenemos 3.3 con un ángulo de 0 grados multiplicado por el XL2, ¿no? 3.14 y este tiene un ángulo de 90 grados positivo. Luego de eso hacemos la suma, entonces tengo 3.3 más J 3.14.
El resultado que ustedes vayan a sacar acá igual está en kiloohmios, ¿no? Muy bien, a ver, ¿cuánto les sale? ¿Cuánto les sale la impedancia Z2? Este de aquí arriba lo estoy dejando por el momento así en su forma rectangular porque Z1 después tengo que sumar con Z2. O sea, después el Z total va a ser Z1 más Z2. Entonces es más fácil sumar, hemos dicho, en su forma rectangular, ¿no? ¿Cuánto sale Z2? La impedancia 2. Inge 4.55. A ver, Z2 entonces te sale 4.55 con un ángulo de 43.57. con un ángulo de 43.77, ¿no? 57. 57, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien que le haya salido otro valor? Estamos hablando de 4.55. Esto tiene que estar en, perdón, esto tendría que estar como resultado, hemos dicho, en kiloohmios, ¿no? A ver, terminen de hacer, vamos a verificar. $2.28 en el ADN. 2.28. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está variando tanto? A mí 2.26. Con un ángulo de 46.4. 2. Ya, a ver. Algo ha pasado aquí. Esto sale aproximadamente, bueno, 2.26, 2.27 sale más o menos, ¿no? 2.26. ¿El ángulo cuánto les ha salido? 46.4. 46.4, muy bien. Entonces, 46.4. 46.4 grados. Esto de acá que estamos determinando es positivo, porque esto de acá, si se dan cuenta, va a salir más o menos unos 45 grados, ¿no? Esto al restarse con esto, el resultado sigue siendo positivo, por lo tanto está bien. Entonces tenemos acá la impedancia que vendría a ser la impedancia 2, ¿no? Esta impedancia 2, que nos está mostrando aquí como 46.4 grados, ¿cuánto o cómo sería el valor, pero en su forma rectangular? Entonces, necesitamos la forma rectangular para poder hacer la suma, hemos dicho, ¿no? Entonces, por una parte vamos a tener acá 2.26 multiplicado por el coseno de 46.4. Y esto sale alrededor de 1,56, si no estoy mal. Entonces tenemos acá 1,56. Esto es positivo, por si acaso, ¿no? No sé si se han dado cuenta, el valor como sale positivo. Entonces ambos lados van a ser positivos. Esto va a ser más J. Y el otro valor que es en función del seno, vamos a tener 2.26 multiplicado por el seno de 46.4. Entonces esto sale 1,64 aproximadamente, ¿no? 1,64. Esto está en kilómetros. Ahora lo que tenemos que hacer es el Z total, ¿no?
El Z total que nosotros hemos visto como Z1 más Z2. Entonces, sumamos, ¿no? Vamos a tener acá nuestro Z total, que va a ser el Z1. Z1 lo tenemos por aquí. 4.7 y 7.85, ¿no? Es 4.7 más J 7.85 más el valor que hemos determinado de Z2, 1.56 y 1.64. 1.56 más J 1.64, ¿no? Entonces sumamos, ¿no? Sumamos este de acá con este de acá y luego este de acá con este de acá, ¿no? Entonces vamos a tener acá un Z total que es igual a 4.7 más 1. ¿Cuánto? 626. Ya, 6.26 más J 9.49. 9.49. Perfecto. Ahora, ¿cuánto es el polar? Necesitamos el polar de esto. ¿Cuánto sería el polar? Eso está en kilómetros, ¿no? ¿Cuánto sería el polar? A ver. 6.26 al cuadrado más 9.49 al cuadrado y raíz. ¿Cuánto les sale? ¿Qué tal? ¿Está bien? 11.37. ¿Cuánto les ha salido? $11.37, ¿está bien? Perfecto, sale igual entonces. ¿Alguien que haya sacado otro resultado? No, está bien, Inge. ¿Todo blue? Sí. 56.58 sale el ángulo. Entonces tenemos un ángulo acá de 56.58 grados. ¿Está bien? ¿Alguien ha sacado algún resultado diferente? Tenemos la impedancia total. Entonces, con la impedancia total, tenemos acá el valor de nuestra fuente que es de 10 voltios. Podemos determinar el valor de la corriente. Entonces, la corriente total aquí va a ser los 10 voltios con ángulo de 0 grados dividido entre 11,37 con un ángulo de 56,58 grados. Van a tener cuidado. Esto que estamos viendo acá está en kiloohmios, ¿sí? Entonces, esto es por 10 a la 3. Ese 10 a la 3, al hacer la división, se va a volver mili. Se va a volver 10 a la menos 3. El resultado que yo vaya a sacar de esto está en miliamperios, ¿no? Entonces, voy a tener aquí un I total que va a ser igual a 10 dividido entre 11.37. 10 dividido entre 11.37. 0.87. 0.87, gracias. Entonces tenemos acá 0,87 con un ángulo de menos 56,58 grados. Y esto está en miliamperios. La respuesta será correcta. Hemos dicho que la notación científica nos tiene que permitir que no haya esto de los decimales, ¿no? Entonces ahorita tengo 0. un valor. Entonces esto de acá yo tendría que transformar, ¿no? Y en realidad mi resultado no va a salir en miliamperios, sino va a salir en microamperios. Entonces yo voy a tener acá alrededor de 879, mejor dicho. Si tomo más decimales, 879 con un ángulo de, nos ha salido menos 56.58, menos 56.58 grados, y esto está en microamperios.
¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Perfecto. Por otra parte, bueno, aquí miren, tienen otro ejercicio, ¿no? Este ejercicio igual está bastante interesante, que está pidiendo básicamente determinar la impedancia total para el inciso A y para el inciso B. Este ejercicio de acá, nuevamente, se los voy a dejar a ustedes para que ustedes lo vean con calma. Y la siguiente clase, la siguiente sesión, que es el día jueves, vamos a revisar directamente resultados. Entonces, no me van a entregar, pero ya saben, ¿no? El tema de participación se está evaluando. Entonces, acá tienen un ejercicio, acá tienen otro ejercicio y acá tienen el último ejercicio, ¿no? Entonces, nuevamente no es tarea, pero sí al inicio de la clase, la siguiente sesión, el día jueves, les voy a preguntar. Para que no sea muy pesado, hemos visto mucho número hoy día. Después de eso viene lo que es el tema de circuitos RLC. Miren, tenemos circuitos RLC. Resistivo, inductivo, capacitivo. Lo mismo acá. Resistivo, inductivo, capacitivo. No son circuitos RLC. La siguiente clase el día jueves, en lo que nos dé el tiempito, porque primero vamos a revisar estos ejercicios que les estoy encomendando para que podamos verificar los resultados. La siguiente clase, en función del tiempo que dispongamos, vamos a ver de entrar ya con esto de los circuitos RLC, ¿ya? De los circuitos RLC vamos a ver este tipo de esquemas, vamos a ver este otro tipo de esquemas. No vamos a llegar a ejercicios más complicados. Y vamos a mencionar un caso particular que se lo conoce como resonancia, ¿ya? Y hasta ahí quedaríamos con todo lo que es circuitos RC, RL, RLC. Después de eso vendría lo que es el tema de circuitos polifásicos, circuitos en base al cálculo de potencia y factor de potencia, y con eso estaríamos terminando. O sea, ESITO sería la materia, ya no nos falta mucho, ¿ya? Entonces, nuevamente, esto de acá del circuito RLC, en lo que tengamos tiempo la siguiente clase, la siguiente sesión, lo vamos a terminar de ver. Este ejercicio de acá, el 6, el 4 y el 2, se los estoy encomendando para que de entrada a la siguiente sesión podamos revisar, ¿ya? Para los que han llegado tarde, les comento lo siguiente. Los que han llegado un poquito tarde, al inicio de la clase se les ha explicado que, bueno, la forma de evaluación del ser de ustedes se va a tomar en cuenta en base a una autoevaluación, ¿no? La autoevaluación, entonces, ustedes mismos se van a calificar cuánto merecen de nota, y la nota es sobre 100 por si acaso. ¿Cuánto merecen de nota, no? Obviamente se les va a evaluar el tema de participación, tomando en cuenta si ustedes realizan las lecturas, lo que les había explicado al principio de semestre, pero ahora ustedes se van a calificar. Este primer parcial yo les he evaluado, pero ha sido en función de lo que el sistema me ha proporcionado, ¿no? La participación que ustedes han tenido. Entran a las sesiones, entran a las lecturas, ¿no? El tema de medir si ustedes participan en la sesión como lo estamos haciendo ahora es un poco complicado porque no tengo una plataforma y no tengo una lista donde tiquearles si están participando o no. Eso se van a autoevaluar ustedes. Si han participado, no han participado. También se les va a evaluar el tema, o sea, se les va a plantear preguntas y ustedes se van a ponderar ahí una nota. Estoy participando en clases, merezco 20 puntos, merezco 0 puntos. Ustedes se van a evaluar. Claro que yo voy a ver con lupa cuántos se están poniendo, porque se ve, ¿no? Ahora yo no voy a entrar ya más en detalles. Son dos cuestionarios que les voy a plantear. Uno de cómo han participado ustedes la anterior semana y otro cuestionario de cómo están participando esta semana. Entonces, el día jueves vamos a terminar tipo 7 más o menos. Y esos dos cuestionarios se los voy a dejar en la plataforma para que ustedes los llenen. No necesitan estudiar nada, es autoevaluación. Y van a tener un tercer cuestionario. Claro que ese tercer cuestionario ya tiene que ver con lo que hemos visto hoy día, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que hemos visto hoy día. Entonces, esas actividades tenemos ya para el siguiente jueves.
No se van a olvidar, por favor, igual al grupito les voy a anotar para que recuerden qué ejercicios van a ir realizando para poder comparar resultados y que el siguiente jueves van a tener otro cuestionario de ejercicios, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá, algo que quisieran que les repita, que no se haya entendido, o algún comentario tal vez. Ya, ha quedado claro entonces. Acá en la parte del material que les estoy dejando, les voy a dejar las pizarritas de lo que hemos hecho hoy día. Se los voy a colgar acá y en un momento más les voy a subir la grabación de la clase. Si no hay más preguntas, entonces estaríamos quedando hasta acá. No se olviden, el siguiente jueves, los 2 cuestionarios de autoevaluación, miren, los voy a dejar habilitados hasta la medianoche. Ustedes van a ver en qué momento van a ingresar, ¿ya? Y esta actividad, el tema de los ejercicios, el cuestionario, eso sí, va a estar limitado, ¿no? Entonces, vamos a terminar 7, en teoría les voy a dar ese espacio para que hagan los cuestionarios de autoevaluación, y tipo 8 hasta las 9 iniciaría el otro cuestionario que es de la parte de ejercicios. Ese tengan cuidado porque el horario no va a ser hasta la medianoche, o sea, va a ser desde las 8 hasta las 9, ¿ya? Y los cuestionarios de autoevaluación, esos van a estar habilitados desde las 7 hasta la medianoche, ¿sí? ¿Hay dudas, preguntas ya para ir terminando? Entonces, sí, hoy día no hay nada, ¿no? Para resolver, No, responder. no hay cuestionario. Los 3 cuestionarios los Directamente el jueves. correcto, Aldair, los van a hacer el día jueves. No se asusten porque, 3 cuestionarios es harto. 2 de esos cuestionarios nuevamente son autoevaluación, ustedes se van a calificar. No necesitan estudiar, más que todo recordar y con mucha sinceridad responder si están participando o no están participando. Esos cuestionarios de autoevaluación es por semanas. Un cuestionario va a ser para cómo ustedes han trabajado la pasada semana y el otro cuestionario es cómo han trabajado esta semana, ¿sí? Entonces, ustedes se van a poner la calificación. Va a ser muy interesante. A ver, voy a ver cuánto se van a poner de nota en participación en clase. Ya. Dice el Aldair. Ya. Entonces, bueno, estaríamos quedando hasta acá si no hay más preguntas. Les mando un saludo bastante grande, se cuidan mucho y nos estamos viendo hasta el día jueves de la siguiente sesión, perdón. ¿Sí? Nos vemos, chicos, que estén bien. Chao, chao, Inge.